Iniciar la clase en un momentito. Y bueno, empiezo mostrándoles mi pantalla. Ok, iniciaremos. Como ya les había anticipado la anterior clase, hoy vamos a introducir este concepto que viene a ser estructuras de datos, y es un nuevo tema dentro de lo que es el contenido de la materia de introducción a la programación. Recordar un poquito lo que se ha hecho hasta la anterior clase. Básicamente, a ver, ¿qué se supone que ya hemos revisado? Se ha revisado todo lo que es concepto de expresiones, variables, instrucciones, objetos, clases, métodos, parámetros, constructores, atributos, instrucción de declaración, asignación, estructuras de control if then else, condicionales, de repetición por conteo for, de repetición por condición while do while, repeticiones 0 más veces, repeticiones 1 o más veces. También hemos visto ya el concepto de modularización, que viene a ser aquel que me permite estructurar de mejor manera pensamiento y me permite abstraer un conjunto de instrucciones a través de un nombre. Hemos visto qué es un mensaje interno, qué es un mensaje externo. Hemos visto lo que es interacción, se ha visto lo que es principio de encapsulamiento. Varias cosas ya se ha visto en Intro a la Profe, ¿ya? Para resolver problemas. Bueno, ahora nos toca ingresar a lo que son estructuras de datos y un poquito vamos a ver la motivación de por qué es interesante estudiar o aprender este concepto, ¿ya? En muchas ocasiones vamos a requerir probablemente almacenar colecciones. Desde la definición que tiene la Real Lengua Española, la Real Academia Española, una colección la define como un conjunto ordenado de cosas que por lo general están relacionados de alguna manera o tienen una misma clase en común o están reunidos, dice, por algún especial interés, ¿no? En el caso de la programación, nos va a interesar bastante la definición que se tiene de una colección, que es aquel conjunto de cosas que son usualmente de una misma clase, ya que tienen en común estas la clase. Bien, estas colecciones, fíjense, prácticamente ¿para qué sirven? Me sirven para representar, como decía, un conjunto de datos. Por ejemplo, si quisiéramos representar las notas de varios estudiantes, entonces, ¿dónde lo pondríamos las notas? En una colección. Ese es un conjunto de datos que están representando un mismo concepto. En este caso, ¿qué estarían representando? Las notas, varias notas. O podrías hablar de esta otra colección, que son la lista de los números primos menores a un número n. En este caso, ¿qué estaría representando tu colección? A valores numéricos, ¿cierto? Que tienen de común la colección, que son valores numéricos y encima tienen otra semántica asociada que vendría a ser que son números primos, o sea, no son cualquier número el que pertenece a la colección, sino aquellos que cumplen la condición de ser primos. O podrías tener una colección de libros, por ejemplo, para representar la variedad de libros que te puede presentar o te puede brindar una biblioteca
O podrías también representar los contactos de tu teléfono, que vienen a ser una organización de datos que tienen estructura común, le llamaremos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de colecciones, básicamente estamos hablando de esta clase de cosas. Es un conjunto de datos que usualmente son de una naturaleza común y que usualmente están agrupados para algún interés. Ya para eso me sirve una colección. En terminología de programación, almacenar estos conjuntos de datos o estas colecciones de datos se puede hacer a través de varios mecanismos. ¿Ya? Uno de ellos vamos a ver en el curso prácticamente 2 en general. Y en la materia que viene adelante de esta, que es la de segundo semestre, se empieza a ver con más detalle algunas otras estructuras de datos. En Intro a la Progress solamente vamos a ver en general 2. Entonces, a ver, las estructuras de datos, ¿para qué básicamente me servirían? Para almacenar varios datos de una misma naturaleza. Y usualmente este almacenamiento de estos varios datos se lo administra bajo un solo nombre. Ya se tiene un nombre y con ese nombre nosotros hacemos referencia a una colección de datos. Eso vendría a ser una estructura de datos, ¿ya? Repito, ¿para qué me sirve una estructura de datos? Para almacenar una colección de datos que son del mismo tipo y que se los administra o se los representa o se los conoce con un solo nombre. ¿Está bien? Bien, dentro de lo que es la materia, vamos a ver una estructura que es la más básica, se podría decir, dentro de lo que se trabaja en este concepto, que viene a ser el arreglo. Entonces, un arreglo se considera una contenedora que me permite almacenar colecciones de datos. ¿Qué tiene de peculiar un arreglo? Todo arreglo, por definición, tiene nombre, que él juega el rol de identificador. ¿Qué significa? Que ese nombre lo va a identificar de manera única a las otras variables que tú podrías utilizar. ¿Qué tiene todo arreglo? Dice, todo arreglo debe designar o debe definir o debe indicar el tipo de datos que se supone va a almacenar. Obviamente, si es que esta me permite almacenar varios datos, ¿qué es lo que va a permitirme tener? Varios contenidos. De manera paralela, un arreglo siempre que debería considerar un tamaño. ¿El tamaño para qué me sirve? Para especificar cuántos datos va a tener la colección o en este caso vendría a especificarme cuántos datos puede almacenar el arreglo, ¿ya? Y como es sabido, cuando se trabaja en programación, todo lo que nosotros hacemos en programación en términos mentales, esto a nivel de computación se va a traducir en uso de recurso de la computadora, ya sea de procesador, el recurso de procesador o el recurso de memoria. En el caso particular de mis contenedoras de datos, ¿qué es lo que van a utilizar? El recurso de memoria, ¿de acuerdo? Y en términos de arreglos, fíjense, el arreglo siempre requiere que para poder almacenar los datos se tenga un conjunto de espacios físicos en memoria contiguos, pegaditos. Esa es una de las cosas que se debería considerar cuando se trabaja con arreglos. Bien, vamos a poner en práctica uno de los ejemplos que habíamos visto en una de las transparencias en la que decíamos, ¿no es cierto?, que podemos representar varias colecciones de información, por ejemplo, los contactos de un teléfono. En este caso, si nosotros decimos contactos, este vendría a ser el nombre de mi contenedora, ¿de acuerdo? De mi colectora, de la que va a almacenar la colección. Este vendría a ser el nombre. Y nosotros cuando hablamos de contactos, probablemente estamos pensando en algo así. Juan Pérez y el número de celular. Anabel Díaz y el número de celular. A todo este conjunto, fíjense, este es un conjunto de datos. Y este conjunto de datos
se lo conoce o está identificado con este nombre que le denominamos contactos. Entonces, dentro del contexto de un celular, cuando tú dices contactos, ¿a qué te estás refiriendo? A un conjunto de datos de personas, instituciones, qué sé yo, que a su vez te permiten de saber cuál es el número que tiene tu contacto. A una de estas cosas se le conoce con el nombre de contacto. Entonces, este conjunto, fíjense, lo hemos identificado con el nombre de contactos. Varios datos con un solo nombre que se llama contactos. ¿Qué nosotros sabemos dentro de esta colección y qué tenemos que identificar? Que los contactos, fíjense, cada uno de estos contactos los podemos diferenciar uno de otro, obviamente, primero por su contenido, pero la otra forma también de identificarlos probablemente es por su posición. Por ejemplo, Juan Pérez con 722-67-426 está ocupando la posición 0. En cambio, Joaquín Salas con 722-34099 está ocupando la posición 10 en mi colección. Ya, entonces, cuando veíamos esa transparencia de la colección y la definición según la Real Academia Española, ¿qué te decía? Es una colección de datos ordenada, te decía, ¿no es cierto? En este caso, el orden, ¿cómo lo vamos a entender nosotros? Lo vamos a entender en un orden posicional. ¿Qué significa? Que los elementos están ocupando una posición y esas posiciones tienen una relación de orden. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así están los elementos. Y en este caso, cada elemento va a ubicarse en una posición. Noten que las posiciones acá, a partir de cierto tiempo, en realidad que apareció el lenguaje C, las posiciones en las colecciones siempre inician con el posicionador número 0, ya no inician en 1. Ese es un datito que no pueden olvidar. A esto entonces, ¿qué nosotros le llamamos? El índice, el lugar, la posición de cada uno de estos datos de contactos, ¿ya? ¿Qué observamos también? Según la definición de colección que teníamos, dice, la colección es un conjunto de datos ordenados de la misma clase, decía, ¿no es cierto? Que tienen algún interés común. En este caso, fíjense, cada uno de estos datos que conforma mi colección, mi conjunto de datos contactos, tiene un tipo, ¿correcto? Entonces, cada uno de estos que se llama contacto, cada uno de ellos es un contacto. En este caso, a este concepto le llamaremos, en términos generales, ¿qué se denomina? Se denomina clase o tipo. ¿Qué significaría entonces? Que mi conjunto que se denomina contactos va a tener datos de clase contacto. Cada uno de estos que es un contacto, ¿ya? Entonces, no es verdad que en la colección va a ser un contacto y no va a ser un contacto. Aquí yo le pongo Juan Pérez 722-67-42-6 y aquí le pongo una manzana, no podría. Entonces, ¿qué significa? Que los datos que pertenecen a este conjunto son de una misma clase. ¿Y eso qué significa? Que mantienen una misma estructura. En este caso particular, estamos decidiendo una manera muy simple de definir un contacto que básicamente tiene dos cosas. Uno sería el nombre y otro sería el número de teléfono, ¿ya? A eso se refiere un contacto, ¿ya? ¿De qué clase es cada dato de este conjunto? De clase contacto. Entonces, todo conjunto de datos siempre debería explicar o definir de manera no ambigua qué tipo de datos va a contener la colección. Toda colección, fíjense, que se llama arreglo, estamos analizando un arreglo, siempre tiene un tamaño. Por ejemplo, este conjunto de datos, ¿de qué tamaño es? Es de tamaño 14. ¿Qué significa eso? Que tiene 14 contactos dentro de la colección. ¿De acuerdo? Entonces, mi arreglo contactos, así se llama. ¿Cuántos datos tiene? 14. ¿Ya? Y cada uno de estos datos está ubicado en una posición. Y cada uno de estos datos es un contacto. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué hemos visto? Que todo arreglo tiene nombre. Todo arreglo que tiene tipo. En este caso, ¿cuál era el tipo? La clase, contacto. Todo arreglo que tiene contenidos. Fíjense, estos vendrían a ser sus contenidos. Todo arreglo que tiene debería definir un tamaño. ¿Ya? Vendría a ser este tamaño. Entonces, ¿qué peculiaridad tiene un arreglo? Cuando se quiere tener un arreglo, como el que estamos viendo en este momento, una vez que se define el tamaño, ese vendría a ser un tamaño de capacidad maximal. Por ejemplo, si yo digo que este es mi conjunto de datos que se llama contactos, va a tener un tamaño 14, entonces a este conjunto yo ya no le puedo añadir un dato más, porque aquí este conjunto ya está completamente lleno, ¿cierto? De 14 datos. Cuando se hace un arreglo, entonces el tamaño es un dato bastante importante que me permite determinar la capacidad máxima de contención de datos. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en un arreglo? Un arreglito usualmente en terminología de programación lo solemos graficar o representar en formato gráfico como un rectángulo dividido en secciones, ¿ya? Y cada una de estas secciones, fíjense, me va a permitir almacenar o albergar un dato del conjunto. Por lo tanto, mi arreglo se compone de celdas. A cada una de estas secciones se le conoce con el nombre de celdas. Por ejemplo, si mi colección o mi colectora o este conjunto de datos tiene 14 datos, entonces, ¿cuántas celdas vamos a tener? 14, ¿ya? ¿Y cómo identificamos cada una de las celdas? Fácil, por su ubicación. Entonces, esta celda no es la misma que esta. ¿Por qué? Porque en la ubicación, posicionalmente hablando, son diferentes. ¿Cómo se hace esto en programación? Les voy a enseñar directamente en programación cómo se podría representar esta lista de contactos. Se hace así. Yo le digo, vamos a tener una colectora o una contenedora de varios datos. Y esa contenedora de varios datos, ¿qué se va a llamar? Contactos. Cada dato que va a tener mi colectora o esta contenedora de varios datos, ¿de qué tipo va a ser o de qué clase va a ser? Va a ser de clase contacto, ¿ya? Hasta ahí, fíjense, parece una declaración normal. ¿Qué es lo único que difiere de una declaración normal? El uso de corchetes, ¿de acuerdo? Hago corchete abierto, corchete cerrado. Ni bien tú le pones estos corchetes, entonces se entiende que esta contenedora o este identificador está identificando a un arreglo. ¿Qué significa hacer un arreglo? Que este es la referencia, es el nombre para una futura contenedora de varios datos. Este no representa solo un contacto, que representa varios datos de clase contacto. A eso se llama declaración. Si ustedes observan, bastante similar a la declaración de una variable simple. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el corchete y probablemente la diferencia que vendría a ser aquí también el nombre, ¿correcto? El nombre usualmente de un arreglo de una colectora siempre es en plural, contactos. Entonces ahí ya me da la sensación de que esta abstracción no está representando solamente un contacto, que está representando varios contactos. En este instante de tiempo, ¿se sabe cuántos contactos va a tener este arreglo? No. Entonces hay que hacer otro paso intermedio antes de definir los datos. Y el segundo paso que se hace siempre es definir el tamaño de esta contenedora. Ya contactos que hemos dicho, es una representante, es una contenedora que me va a permitir tener varios datos. ¿Cuántos datos le vamos a decir que va a tener esta contenedora? 14. Fíjense, acá le estoy definiendo el tamaño, ¿ya? Le estoy diciendo que contactos va a ser un nuevecito arreglo que se compromete a tener cosas de clase contacto.
¿Cuántas a lo sumo? 14, ¿ya? Entonces, ni bien hacemos nosotros esto, nuestra máquina ejecutora en tiempo de ejecución con ayuda del sistema operativo le va a ir a asignar tantos espacios de memoria a esta mi variable como datos esté pensando almacenar. En este caso, ¿cuántos datos máximo piensa almacenar mi contenedora? 14. Ya a eso se llama definir tamaño. Repito, esta primera línea, ¿qué hace? Declara, dice, vamos a utilizar este nombre contactos como nombre de una contenedora. Debido a que el tipo de mi contenedora, fíjense, lleva corchetes, entonces tu máquina ejecutora se da cuenta inmediatamente de que este no representa un dato simple, no es un solo dato. ¿Qué es? Es una colección de datos de clase contacto. En este instante de tiempo, ¿esta mi contenedora contactos sabe cuántos elementos va a almacenar? No. Acá solamente le hemos dicho qué se va a llamar, qué cosas va a almacenar y acabamos de informarle que no va a almacenar solamente uno, va a almacenar varios, pero no sabemos cuántos. Cuando hacemos esta instrucción, fíjense, le estamos permitiendo realmente ahí definir su capacidad de contención. Le estoy diciendo que esta contenedora de varios datos la vamos a poner como una contenedora que me permita almacenar a lo sumo 14 datos. Le estoy dando capacidad de almacenamiento, ¿ya? Pero esta capacidad de 14 datos me va a permitir almacenar a su vez en cada uno de esos espacios o datos cosas de clase objeto, de clase contacto. El siguiente paso que tendríamos que hacer es definir el contenido. Por ejemplo, si yo quisiera definir el contenido de esta celda, ¿cómo se hace? Yo le digo, vamos a agarrar la contenedora contactos. Vamos a ingresar a la posición 0, ¿correcto? A esta 0. Y en esa celda, fíjense en la 0ª celda, le vamos a poner esta instancia. Vamos a instanciar un objeto de clase contacto cuyo nombre es Juan Pérez y cuyo teléfono es este, número de teléfono es este. Entonces, ¿esto qué me va a construir? Un objeto. ¿Y este objeto dónde se va a ir a vivir o dónde lo vamos a ubicar o almacenar? En la posición 0, ¿de quién? De mi arreglo o de mi colectora constante, contactos, ¿de acuerdo? Que vendría a ser aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos escribiendo esta celda. Estamos poniéndole dato a la celda 0. ¿Cómo lo hemos hecho? Especificando la celda, ¿de acuerdo? Entonces, repito, nombre de la contenedora, posición, celda a la cual vamos a ingresar, y luego asignamos, ¿cierto? A esta celda le estamos asignando lo que se va a evaluar en este lado de la instrucción. ¿Qué hemos utilizado para poder poner datos a este arreglo? Una instrucción de asignación. Entonces, como ustedes han podido observar, fíjense, cuando se agarra una celda de un arreglo, es como si estuviéramos agarrando una variable simple. ¿Estamos de acuerdo? En este lado, entonces, en vez de ponerle una variable simple, ¿qué le estoy poniendo? Le estoy poniendo la celda de un arreglo. ¿Ya? ¿Cuál celda? No cualquiera, la celda 0. Y le estoy poniendo ahí un dato. Ok, ¿cómo podríamos poner otro dato? Fácil, por ejemplo, si yo le digo en la celda 9, vamos a escribir la celda 9, es esta, ¿ya? Y le vamos a poner este contacto que se llama René Buergo con ese número de teléfono. Entonces, es imposible, por ejemplo, que el arreglo se equivoque. Si yo le digo que en la celda 9 quiero poner este dato, lo va a poner en la celda 9. Jamás, ni siquiera por accidente, se va a confundir y te lo va a poner en la celda 4. No. ¿Dónde te lo va a poner? En la celda 9. Entonces, para poder llenar este arreglo con todos estos datos, ¿qué tendríamos que haber hecho? Tendríamos que haber definido el contenido, ¿de acuerdo? Celda por celda.
¿Eso qué significaría? Que la celda 1 yo tengo que ponerle este nuevecito contacto cuyo nombre es Anabel Díaz y cuyo número de teléfono viene a ser esto. En la celda 2 tendría que hacer la misma operación, pero con estos datos, ¿ya? Esa es la forma entonces de definir el contenido de esta variable contactos. Contactos, ¿qué había representado entonces? Contactos representa, abstrae a un conjunto de datos que son comunes, ¿de acuerdo? ¿Por qué son comunes? Porque todos esos datos son de clase contacto y probablemente tienen alguna relevancia para el que está modelando esta información. En el caso de mi celular, fíjense, ese conjunto de datos tiene relevancia porque probablemente es la memoria que yo tengo respecto a los números e información de los teléfonos de las personas que pueden ser mis amistades o pueden estar en mi círculo de personas conocidas. Pero en este caso, no se estaría almacenando contacto 1, contacto 2, contacto 3, así no. ¿Cómo se almacena? En contactos. ¿Cuál es el nombre que estamos utilizando para abstraer este conjunto? Contactos. ¿Cómo podemos identificar cada uno de los contactos de manera unívoca? A través de su posición. A esto usualmente nosotros en terminología normal le conocemos como contacto sub 0, contacto sub 9, así, ¿ya? Y en terminología de programación siempre hay un operador que te permite identificar la posición de la celda. En caso de C, C++, Java, C Sharp, en la mayoría de los lenguajes se utiliza siempre corchete abierto y cerrado para indicar que esa es la posición. Bien, una vez que nosotros tenemos almacenados, ¿cómo se puede utilizar los datos de esta colectora? De la misma manera como se la define, digamos. Entonces, por ejemplo, yo quiero obtener, fíjense, quiero sacar o quiero saber qué dato está en la posición 5. ¿Qué le digo? Vamos a entrar a colectora cuyo nombre es contactos. En la posición 5, ¿esto qué se supone que me va a devolver? Esto tiene en esa celda almacenado un objeto de clase contacto. A este objeto de clase contacto le puedo pedir su número, sí, le puedo pedir su número. ¿Y qué me devolvería? 7, 17, 29, 25, 2. Y eso lo puedo almacenar en una otra variable, puedo hacer eso. ¿A esto qué se denomina? Uso. Fíjense, estamos usando. Una vez que hemos definido el contenido, podemos utilizarlo. Pero si no hemos definido todavía contenido aquí, sería medio raro que quieras usarlo, ¿correcto? Entonces, hay esta suerte de trilogía, le podríamos decir, que viene a ser declaración, definición de tamaño, definición de contenido, y luego podemos utilizar el contenido. ¿Ya? Esa es la forma más o menos de trabajar con un arreglo. ¿De acuerdo? En terminología, digamos, de programación, ¿qué es lo que solemos hacer cuando representamos un arreglito? Solemos hacer lo siguiente. Les paso a presentar otra cosa y vamos a hacer lo siguiente. Es muy común que esto suceda, ¿ya? Cuando les hablan de un arreglo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos almacenar, como les decía, por ejemplo, los números primos menores, menores a 20, ¿correcto? ¿Quiénes son los números primos menores a 20? ¿Cuántos números primos menores a 20 hay? Pues no sabemos. No sabemos. A ver, vamos a almacenar el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ya saben, el 17 y el 19, ¿correcto? Esos son los números primos que se tienen dentro de lo que es, perfecto, dentro de lo que es la teoría de los números primos menores, inclusive iguales a 20, porque como no sabemos si 20 es primo o no primo, bueno, en este caso sí sabemos que no es primo.
Pero si me dicen menores iguales a n, entonces n puede ser cualquier cosa, ¿correcto? En este caso particular, si n fuera 20, entonces estos serían los números primos. Esto, fíjense nuevamente qué cosa es. Esta es una colección de datos, ¿correcto? ¿Qué tienen de peculiar esta colección de datos? Toditos estos datos son de un mismo tipo. Toditos que son de tipo entero, ¿ya? ¿Qué cualidad tienen? Que son primos encima, ¿correcto? Tienen una cualidad que no es de tipificación, sino más bien es de calidad, digamos. Tienen una calidad de primos, pero el tipo son enteros. ¿Qué tenemos aquí? Entonces tenemos un tamaño. Hemos descubierto, dice que la cantidad de números primos menores iguales a 20 había sido 3, 6, 8. ¿Correcto? Entonces esta mi colección, ¿qué tamaño tiene? 8. ¿Ya? A esta le podemos dar un nombre. Por ejemplo, esta se puede llamar el arreglo de los primos. ¿De acuerdo? Esta es una colección. ¿Qué se llama mi colección? Primos. Entonces, en este caso, ¿qué vendría a ser este? El nombre de mi arreglo. ¿Correcto? Entonces, puedo tener, fíjense, arreglos de datos primitivos. Puedo tener arreglos de datos más complicados como objetos, como lo que les he mostrado en la transparencia. Puedo tener datos de cosas ya hechas, por ejemplo, en tu lenguaje de programación. Puedo tener cualquier cosa almacenada mientras sean de un mismo tipo. En este caso, si nosotros quisiéramos representar este problema, se llamaría, o más o menos se tendría que hacer así, ¿correcto? Entonces yo le digo, vamos a tener un arreglo que se va a llamar primos, ¿ya? Entonces, como su nombre me muestra, está en plural, entonces probablemente este que va a representar más de un valor va a representar. ¿Y qué tipos de valores va a tener? Va a tener valores de tipo entero, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una declaración, ¿ya? A esto se llama declarar una variable. En este caso, ¿qué vendría a ser mi variable? Mi variable se llama prim. Pero no es una variable simple, esta es una variable compuesta porque esta representa varios valores, ¿sí? Varios contenidos. Lo siguiente que tendríamos que hacer, tendría que ser definir el tamaño de primos. Como ya sabemos, por ejemplo, que la cantidad de primos que se tiene menores iguales a 20 es 8, entonces podríamos decirle esto, ¿no es cierto? Vamos a construir tanto espacio como lo que se necesita para almacenar ¿cuántos números enteros? 8, ¿ya? Y estos 8 espacios, ¿cómo van a estar referidos? Como primos. Entonces, ¿qué es lo que hace tu máquina? Lo que tu máquina va a hacer es asignarte un espacio, fíjense, de cuántas posiciones o de cuántas celdas, de 8 celdas. Pero en este instante de tiempo no tienen contenido estas celdas, ¿correcto? ¿Qué es lo único que hemos hecho? Le hemos asignado espacio contiguo físico en memoria. Lo siguiente, cuando nosotros definimos, fíjense, si yo le digo, en mi arreglo primos, en la posición o en sub, por ejemplo, 2, yo le pongo 5, ¿correcto? Entonces, ¿dónde va a ir? Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esto es la 2, esto es la 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5, la 6 y la 7, ¿correcto? Entonces, cuando yo le digo en la posición 2 de mi arreglo primos, quiero que le ponga 5, entonces va a venir 0, 1, 2, aquí es. Entonces, aquí, ¿qué le va a poner? 5, ¿ya? A eso se llama definición de contenido. ¿Cómo estamos definiendo el contenido? Con una instrucción de asignación. ¿Y cómo lo hacemos? Uno por uno, celda por celda tenemos que hacer. Entonces, si queremos poner nuestro primer primo, ¿cómo tendríamos que hacerle? Yo le tendría que decir, en la primera posición de los primos, el primer primo, ¿dónde vive? En la posición 0. ¿Y quién es el primer primo? Es 2. Entonces, esto significaría que aquí le vamos a poner 2. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agarrar y quiero multiplicar, por decir, ya quiero agarrar la multiplicación, fíjense, quiero agarrar la multiplicación de dos números primos, por ejemplo, quiero agarrar la multiplicación de los primos, el primer número primo, ¿ya? El primer número primo donde se encuentra en la celda 0, y lo quiero multiplicar con el tercer primo, el tercer número primo donde se encuentra en la posición 2. Entonces, ¿esto qué me daría? El resultado de esto, ¿qué vendría a ser? 10, ¿correcto? Porque en la celda 0 vive 2. Y en la celda 2, ¿quién está? 5, ¿ya? Entonces, podemos utilizar, a esto ya se llamaría uso de los datos de la regla. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, fíjense, cuando se hace una declaración, cuando yo hago cualquier declaración de cualquier tipo, por ejemplo, si yo ahora quiero tener un arreglo de cadenas, esta sería la forma de declarar, ¿correcto? Yo quiero tener hartas cadenas. Puede ser una frase también. Mejor lo pondremos así. Vamos a decir que esta representa una frase, ¿ya? Y la frase básicamente, ¿qué es? Es una colección de palabras, ¿no es cierto? Eso es una frase. Y eventualmente de símbolos de puntuación. Si nosotros nos abstenemos de los símbolos de puntuación, yo podría decir que una frase es una colección ordenada posicionalmente de cadenas. Por ejemplo, si yo tengo una frase, qué sé yo, podemos escribir una frase cualquiera y vamos a agarrar, pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir la cantidad de palabras que va a tener mi frase, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si le digo 5, ahí, ¿ya? Veamos qué se va haciendo esto en términos de ejecución. En términos de ejecución, lo único que hace acá es reservar el nombre, ¿correcto? Lo que hace es reservar nombre y dice, bien, este nombre a partir de ahora es un identificador único para una variable compuesta que se llama frase. Ni bien definimos su tamaño, mi compilador, mi ejecutor con ayuda de mi sistema operativo, ¿qué va a hacer? Le va a asignar un espacio para contener 5 en el futuro cadenas. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos así. ¿Ya? 5. Por el momento, ¿tiene contenido mi arreglo? No. ¿Cuándo empezaría a tener contenido? Cuando yo empiece a definir contenido. Le digo, en la posición 0 de frase, le vamos a poner, por ejemplo, do. ¿Ya? Le vamos a poner do. Entonces, ¿aquí qué va a venir? Do. ¿Cierto? Aquí se almacena do. Porque nuevamente, repito, la posición 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas celdas hay? 5. Pero en la posición que empieza siempre a ubicar los elementos, un arreglo siempre es en la posición 0. ¿Ya? En la 1, por ejemplo, le vamos a poner re. ¿De acuerdo? Si le pongo re, entonces, ¿esto dónde vendría? Acá. ¿Cierto? Re. A ver, me van diciendo y activen sus micrófonos si es que es necesario. Si yo le digo esto, 5, por ejemplo, y le digo fa, ¿ya? ¿Se puede? No. ¿Por qué no? Porque no es el 5. Porque el array es de tamaño 5 y... Porque la posición solamente es hasta el 4 y se empieza desde 0, por eso es que el 5 no hay. Ya, exacto. No hay posición 5. Hay que tener harto cuidado. Mi arreglo es de capacidad 5, pero su posición no es inclusive 5. ¿Ya? Entonces yo ya no voy a poderle llenar 5, 6, 7. ¿Cuántos datos nomás puedo llenar? 5.
¿Y en qué posiciones nomás puedo poner mis datos? ¿En la 0, en la 1, en la 2, en la 3 o en la 4? ¿Correcto? Eso, dato muy importante. Entonces esto me va a generar un error. No se puede, me va a decir. Y este es un error encima. Este es un error que les va a generar en tiempo de ejecución. Entonces, a partir de ahora, incluso cuando usaban objetos, ya les salía un error que decía Java null pointer. ¿Correcto? Entonces, este error va a ser bastante conocido cuando utilizas mal un arreglo. Por ejemplo, este te va a generar un error de esa naturaleza. Por lo tanto, la siguiente nota musical parece que estamos llenando notas musicales, ¿correcto? ¿Dónde deberíamos ingresar si queremos? En la 2. Y aquí, ¿qué le pondríamos? Do, re, mi. ¿Ya? En la 2. Entonces, aquí, ¿qué vendría a almacenarse? Mi. Ahora, ¿necesariamente tengo que llenar todas las celdas? No, les cuento. Puedo dejarlo ahí, pero sabemos que este arreglo, la capacidad máxima de contención, ¿cuánto es? 5 datos. Ahorita, efectivamente, ¿cuántos datos hemos definido? 3. Puedo también hacer esto, fíjense, y es completamente válido. Yo le digo, en la celda 4, yo le voy a poner, qué sé yo, S. ¿Le puedo poner? Le puedo poner si yo quiero. Entonces, fíjense, en la celda 4 yo le he puesto S. ¿Qué celda no hemos definido nunca jamás? El 3. ¿De acuerdo? Así se maneja un arreglo, ¿ya? Entonces, como ya habíamos visto, los arreglos pueden almacenar cosas desde simples, por ejemplo, esta que viene a ser enteros. Puede almacenar cosas un poquito más complicadas, como por ejemplo, cadenas. O puede almacenar cosas sumamente complicadas, como los contactos. O yo puedo decirle algo así. Fíjense, yo le voy a decir que voy a tener un arreglo que me va a permitir tener figuras. ¿Ya? Vamos a decirle que va a tener figuras. Y este me arreglo figuras, dice, a lo sumo, ¿cuántas figuritas va a tener? Le vamos a decir que a lo sumo este mi arreglito va a tener tantas figuras como 4. Ya le vamos a decir que va a tener a lo sumo 4 figuras. Muy bien, como siempre, ¿qué me determina? Me permite determinar que este nombre a partir de ahora es un identificador en el ámbito. Esta instrucción, ¿qué hace? Esta instrucción realmente me permite definir el espacio físico en memoria, ¿ya? Para almacenar ¿cuántas cosas? 4 cosas de clase figura. ¿En este instante de tiempo tenemos figuras en mi arreglo? No, ¿de acuerdo? Pero sí ya tenemos permiso para almacenar ¿cuántas figuras? A lo sumo 4. Ya tenemos y el espacio que ya me los ha, en tiempo de ejecución, me los habría otorgado mi sistema operativo con ayuda de mi máquina ejecutora. Ok, vamos a hacer algo interesante. Yo le digo, por ejemplo, en la figura, esto luego vamos a ver, ¿ya? En las figuras, en la posición 0, vamos a abstraernos, vamos a elevar, ¿correcto? Le vamos a poner un nuevecito cuadrado, ¿ya? Le vamos a crear un nuevecito cuadrado. Y bueno, para todos los efectos, ¿qué debería guardar entonces aquí? Un cuadradito. Aquí, ¿quién vive? Un cuadrado. En la posición, fíjense, en la posición 2, ¿ya? En la 2, vamos a guardarle un triángulo, ¿ya? Porque todo triángulo es una figura. ¿Entienden eso? ¿O les está haciendo mucho ruido? No, está bien. ¿Cómo? Está bien, ¿no ve? Un cuadrado es una figura, un triángulo es una figura. Aparentemente no hemos roto ninguna neurona por ahí. Bien, triángulo, ¿ya? Agarramos y decimos figuras y le vamos a poner en la 1, le vamos a poner un rectángulo. Ya le vamos a definir un objeto de clase rectángulo. Como un rectángulo es una figura, entonces fíjense dónde podemos almacenar o dónde me están pidiendo que almacene aquí. Entonces aquí vamos a poner un rectángulo y así.
Entonces, un arreglo, en resumen, ¿qué estamos diciendo? Que un arreglo sirve para almacenar hartos datos de una clase, ¿ya? O que estos datos conceptualmente están relacionados de alguna manera. Me permite almacenar, fíjense, repito, cosas tan simples como, por ejemplo, números, cosas un poquito más complicaditas como, por ejemplo, cadenas, o cosas bien complicadas como, por ejemplo, esto, ya que vendrían a ser objetos. Y de todas maneras, todos ellos siempre tienen un principio: declaración, definición de tamaño, definición de contenido, y luego probablemente si nosotros almacenamos estos datos, probablemente en un futuro yo voy a querer usarlos, ¿correcto? Si no, no tiene mucha gracia que almacenes. Ya es similar a una variable simple. Por ejemplo, si tú defines una variable A, si nunca la defines y nunca la usas, entonces, ¿para qué la declaraste? Es la pregunta. Ok, dices ya. Entonces la vamos a definir. Vamos a definir que A es 18. ¿Ya? Ok, la declaraste, la definiste. Si no la usas, entonces, ¿para qué la quieres? Es la pregunta. ¿Correcto? Entonces, probablemente este A la vas a utilizar para poder hacer algún cambio de estado. Ya vas a utilizarlo para calcular una cosa, para sumarle, qué sé yo, para especificar que es un tamaño. No tengo la menor idea, como A es una abstracción demasiado general, pues no sabemos para qué la queremos, pero si la queremos probablemente va a ser para que luego la vayamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa trilogía es interesante. Declaración, ¿ya? Definición, y lo siguiente que tenemos que hacer es usar. No tiene gracia, repito, tener una variable, contenido, y luego no usarla. Para nada. Lo mismo un arreglo, ¿ya? Declaramos, definimos tamaño, definimos contenido por celda, y probablemente lo siguiente que vamos a hacer es intentar utilizar los contenidos del arreglo para hacer alguna cosa. Bien, continuamos con la presentación. Eso quería mostrarles en las distintas etapas que se hacen cuando nosotros hacemos un arreglo, ¿ya? Lo siguiente que tenemos es, bueno, en general, ¿qué es lo que estamos especificando? Ya creo que es la 10ª vez que les estoy repitiendo. En programación imperativa es bastante usual hacer estas 3 cosas, ¿no es cierto? Declarar, definir y usar. En el caso particular de un arreglo, la declaración tiene esta estructura, ¿ya? Siempre se le pone el nombre del arreglo, se le tiene que especificar el tipo de datos que se supone va a almacenar este arreglo, y para decir que va a almacenar hartas cosas de este tipo se le pone corchete abierto, corchete cerrado. Esto vendría a ser la declaración de un arreglo. Lo siguiente que tenemos que hacer antes de usar el arreglo siquiera, lo que tenemos que hacer es definir su tamaño. ¿Cómo se define el tamaño? Con una instrucción de asignación, ¿ya? Entonces, por este lado, ¿qué le pido? Le pido que vaya a asignarle TAM espacios de memoria para mi arreglo, ¿de acuerdo? Pero estos espacios de memoria, ¿para qué van a servir? Para almacenar cosas de este tipo. Esto es bien importante, les cuento, en programación, bien importante para que tu compilador, tu máquina ejecutora y tu sistema operativo se den cuenta cuánto espacio realmente tienen que darte, ¿ya? Pero mínimamente cuánto espacio te van a dar, tal. Y dependiendo del tipo de dato que tú vas a almacenar, eso puede crecer o decrecer, o puedes tener más o menos datos. Pero en este caso, ¿qué estamos diciendo con esto? Que le estamos pidiendo que nos asigne tantos espacios de memoria, como me dice TAM, para almacenar cosas de tipo. Y ese tamaño, esa asignación de memoria, la vamos a poner o la vamos a referenciar con nombre AR. Eso sería definición de tamaño. Y luego, ¿qué se puede hacer con este arreglo? Se puede usar, ya se puede acceder. En realidad, la única operación que te provee estos arreglitos es el acceso. ¿Y cómo se accede? A través de los corchetes y a través de un índice, ¿ya? ¿Y para qué quisiéramos acceder? Para definir el contenido particular de una celda o para usar el contenido particular de una celda.
¿Qué cuidado tenemos que tener? Como ya les había mostrado hace un momento en la pizarrita, es que este índice siempre debería cumplir esta relación, ¿ya? El índice puede estar inclusive entre el 0 y siempre menor a tan. Es por esa razón que cuando habíamos definido un arreglo de tamaño 5, yo no podía en la celda 5 ponerle un dato, porque la celda 5 no existe, ¿cierto? La posición 5 no existe. Eso van a tener harto cuidado. Hay lenguajes de programación que te lo controlan en compilación y te avisan. En cambio, desde la familia C, C++, Java, C# y demás, ya no te avisan. Es responsabilidad del programador estar controlando cada vez esto. ¿Correcto? Bien, veamos, a ver, ¿cuáles son las ventajas de tener un arreglo o una de estas estructuras que me permite almacenar datos? Obviamente, una ventaja importante es que me permiten almacenar más de un dato a través de un solo nombre. ¿Ya? Esa es una gran cosa. En vez de estar definiendo 10 variables individuales, yo puedo definir una sola variable y decir que vamos a tener 10 datos, que es muchísimo más manejable que tener 10 variables. Ahora, si nos estamos poniendo a pensar en mi lista de contactos como 14 contactos, 14 es un número miserable de datos, pero si ya estamos pensando en 100, en 200, ahí sí ya va a ser la diferencia muy importante. Tener una sola variable que se llame contactos a tener 100 variables con distinto nombre, ¿ya? Entonces, una de las ventajas de tener estos arreglos es que me permite almacenar más de un dato, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se los almaceno, se los referencia a través de un solo nombre? Otra cosa que me permite, por ejemplo, es identificar de manera bien definida, única, a cada uno de los datos por separado. ¿Y cómo es que vamos a hacer eso? A través de sus índices. Ya los podemos acceder ya sea para definir o ya sea para usar. Y por supuesto, en el arreglo me permite abstraer la cantidad de datos que va a tener la colección. Por ejemplo, yo puedo prever que voy a tener 100 contactos. Puedo tener menos, pero jamás más de 100 contactos a la vez. ¿Ya? Puedo cambiar el contenido de una celda, puedo hacerlo las veces que yo quiera, pero jamás puedo exceder el contenido maximal de este arreglo. Y esta es una de las características del arreglo y también vendría a ser una desventaja desde cierto punto de vista. Una desventaja de estos arreglos es que necesitamos definir el tamaño a priori. Por ejemplo, en el problema de nuestros números que son primos, menores o iguales a 20, bueno, en este caso es fácil, ¿correcto? Porque sabemos cuáles son. Pero esto ya no es tan fácil si yo te digo, a ver, quiero saber, digo, los números primos, por ejemplo, quiero encontrar la colección de primos que son menores iguales a n. Ahí ya estamos un poco complicados, porque nosotros sabemos que lo que yo quiero obtener, fíjense, como resultado, yo quiero obtener una colección. Ya no es solo un primito, son varios primos. El chiste acá, en este problema, fíjense, es que yo no sé cuántos primos hay. Entonces, en este caso, yo ya no podría definir el tamaño a manera a priori, ¿se dan cuenta de este arreglo? Porque la verdad es que no sabemos cuántos números primos menores a n hay. ¿De acuerdo? A priori no se sabe, a menos que primero los calculemos, los contemos y luego recién los almacenemos. Pero así a priori, sin hacer ningún trabajo, dado que tenemos n, no sabemos cuántos primos hay. ¿Eso está entendido? Sí, Exacto. Muy bien. Si no me creen, entonces, por ejemplo, si yo les pido, si n es 1000, ¿cuántos números menores iguales a 1000 primos hay? Números primos menores iguales a 1000. ¿Cuántos hay? Es la pregunta. Ni idea. O sea, yo te respondo ni idea. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no sé cuántos números primos menores iguales a 1000 hay, yo no podría definir el tamaño. ¿Se dan cuenta? Eso también a veces puede ser una desventaja. ¿Ya?
Pero para algunos problemas puede ser una ventaja. El hecho de que tú sepas cuál es la cantidad de datos que vas a tener en tu colección puede convertirse en una ventaja en algunos problemas. Entonces, dependiendo de lo que quieres hacer, el definir el tamaño a priori antes de saber qué datos vas a tener, eso puede ser una verdadera desventaja, ¿ya? El manejar espacios de memoria contigua en términos de asignación de memoria también puede ser una desventaja. Por ejemplo, si quieres un arreglo grande y tu memoria principal ya está saturada, muy saturada, tendría que estar realmente saturada, probablemente tu máquina ejecutora con ayuda de tu sistema operativo no tengan la capacidad o no puedan asignarte memoria, ¿ya? Porque el requisito para hacer un arreglo es que esas posiciones de memoria sean contiguas, es decir, pegaditas. Y otra desventaja que probablemente tiene un arreglo, así como estamos mirando, es que prácticamente la única operación que te provee es la operación del acceso a través de los corchetes, ¿correcto? Corchete abierto, corchete cerrado. Entonces, nosotros hemos visto que podemos acceder a la estructura, fíjense así. Y hemos visto dos ejemplos muy importantes en los cuales se usa el acceso. Uno para definir su contenido y otro para acceder al contenido de una celda del arreglo. Entonces, la única operación que te brinda un arreglito hecho así con corchetes vendría a ser el acceso. Eso también, desde algún punto de vista, puede ser una desventaja, ¿ya? Pero desde algún otro punto de vista es simple, ¿ya? Es bastante simple el arreglo. Pero cuando ustedes empiecen a encontrar problemas un poco más complejos, probablemente esto se va a convertir en una desventaja muy importante a la hora de decidir qué estructura de datos vas a utilizar. Como les decía, el objetivo de este curso no es analizar todas las estructuras de datos posibles, sino más bien introducir las estructuras de datos básicas para poder resolver problemitas interesantes y para permitir almacenar colecciones de datos de alguna misma naturaleza o que tienen relación conceptual. Muy bien, una vez que hemos terminado de hacer esto, nos vamos a poner a hacer un programa que me permita modelar un celular. Me voy a venir directamente acá y vamos a trabajar en lo que es un celularcito. Ya nos vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a llamar el proyecto del celular. Y vamos a intentar modelar lo que teníamos en la transparencia. ¿Qué estábamos queriendo representar de nuestro celular? El conjunto de contactos que se tiene, ¿correcto? Y vamos a decir que cada celular debería definir cuántos contactos a lo sumo puede almacenar. Y eso es una verdad, ¿correcto? No es cierto que en tu celular puedes almacenar infinita cantidad de contactos. No es cierto. ¿Eso de qué va a depender? Del tamaño de tu memoria, ¿ya? De la capacidad de tu celular. Bien, modelaremos entonces. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un objeto de clase celular. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un objeto, mejor acá vendremos, ¿ya? El celular que tiene. A ver, le vamos a poner, bien simple vamos a hacer. El celular dice que tiene un propietario, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, este es el propietario del celular. ¿Qué más tiene el celular? Va a tener un número, ¿correcto? El número del celular va a estar definido por este, ¿ya? Y este celular, fíjense, mi celular, ¿qué va a tener? Va a tener una lista de contactos, al cual le voy a llamar contactos, ¿ya? Un contacto de un celular es diferente, porque el celular tiene contactos. En cambio, el contacto solamente tiene nombre y número, ¿correcto? No es lo mismo. Porque si yo tengo el contacto, a ver, si tú tienes como contacto en tu celular a tu mamá, no es verdad que tienes los contactos del celular de tu mamá y así a su vez, ¿de acuerdo? No es transitivo, solamente termina en que tú conoces la información general de tu contacto. Ya por esa razón esto es un contacto. Muy bien. Ni bien tenemos esto, fíjense, acabamos de decidir. ¿Cuántos atributos va a tener celular? 3. 1,
es el propietario, que es una cadena. 2, ¿qué me dice el número del celular, que es un entero? Y 3, va a tener una lista, va a tener un conjunto, una colección. ¿Qué significan los contactos? Van a ser hartos. ¿Por qué me doy cuenta que van a ser hartos? Por el corchete. ¿Y qué va a tener hartos? Va a tener hartos objetos de clase contacto. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a tener esta colectora contactos. Ah, dices, ¿y qué es un contacto? Un contacto dentro de este problema vendría a ser básicamente la pareja, nombre, número. ¿Correcto? Así lo habíamos modelado. Entonces, ¿qué representa cada contacto en este contexto de mi problema? Básicamente esta dupla, que vendría a ser el nombre y el número del celular. Ahora fíjense, ¿por qué ustedes, probablemente tú dices, bueno, pero el celular tiene casi los mismos datos que el contacto? ¿Por qué estos contactos no son un celular? Porque no es verdad. En la realidad no tenemos en la lista de contactos los celulares de los contactos. ¿Qué tenemos? El dato general del contacto. Y esto vendría a ser el dato general del contacto. ¿Correcto? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a definir un constructor para objeto de clase celular. Y mínimamente, ¿qué le vamos a pedir a este? A este le vamos a pedir el nombre del propietario, ¿de acuerdo? Nombre del propietario, le decimos el nombre. Le vamos a pedir el número del celular y le vamos a pedir la capacidad de contactos, ya la cantidad de contactos que puede tener este celular. Y eso va a estar determinado por su capacidad de memoria, ya se había dicho. Por lo tanto, el propietario, fíjense, se va a establecer con el parámetro que me están enviando y yo estoy recibiendo en nombre. El número de este celular, ¿de acuerdo? El atributo número se va a establecer con el dato que yo estoy recibiendo en número. Y mis contactos, fíjense, vamos a definirlo como un arreglo que se compromete a almacenar objetos de clase contacto. ¿Cuántos contactos va a poder almacenar? Tantos como capacidad de almacenamiento tenga este celular. ¿Qué he hecho? Declaración en construcción, definido tamaño. Ahora sí, usemos. En mi celular probablemente una de las cosas que yo voy a poder hacer es ingresar, ¿de acuerdo? O añadir, ingresar un nuevo contacto, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué le vamos a pedir? Probablemente le vamos a pedir un contacto, ¿sí? Que va a ser C. Acá tenemos un problema. Yo le tendría que decir contacto sub y ahí ya estamos en problema. ¿En qué celda le tendría que poner a mi contacto C? Tú dices, me falta datos. Por lo tanto, refinamos y decimos, todo celular debería tener un contador que me permita saber cuántos contactos almacenados efectivamente tengo, ¿ya? Entonces le vamos a decir número de contactos. ¿Correcto? Número de contactos. Por defecto, cuando se construye un objeto de clase celular, el número de contactos, ¿ya? El número de contactos, por defecto, ¿cuánto es? 0, porque todavía no le he añadido ninguno, ¿ya? 0 contactos tiene. Entonces, veamos. Aquí tengo una tentación de decirle, bueno, yo le voy a poner el número de contactos a mi contacto que estamos ingresando. Y aquí parece estar bien, porque fíjense, la primera vez mi número de contactos, ¿cuánto es? 0. Entonces, este contacto, ¿dónde lo estaría añadiendo? En la celda 0. Hasta ahí parece no haber mucho problema. Pero una vez que yo he insertado, he añadido un nuevo contacto a mi conjunto de contactos, yo debería contar que acabo de ingresar un contacto más. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien?
Por mi parte, sí. Ok, estamos bien. Pero aquí tenemos un pequeño gran problema. ¿Qué pasa si, digamos, la capacidad, a ver, vamos a hacer acá un simulacro. ¿Qué pasa si yo le digo que tiene capacidad para almacenar 4 contactos? ¿Ya? Y yo le pido una vez, fíjense, le voy a pedir una vez añadir contactos. Por lo tanto, mi número de contactos aquí, ¿cuánto valdría ya? 1, ¿correcto? Entonces, ¿dónde va a añadir este primer contacto? En la 0. Luego, mi número de contactos, ¿cuánto valdría? 1. Por segunda vez, fíjense, le pido añadir otro contacto. ¿Dónde me lo añadiría ese contacto? En la posición 1. Y ni bien añado, le digo, ¿cuántos contactos ya he añadido? 2. Por tercera vez, yo le digo, añadí otro contacto. ¿Dónde me lo pondría este contacto? En la posición 2. Y una vez que hace eso, me dice, contaremos. Acabo de poner un contacto más. Si por cuarta vez utilizo añadir contactos, entonces, ¿dónde me lo va a poner este contacto que estoy recibiendo? En la celda 3. Y ni bien hacemos eso, le digo, bueno, contaremos, acabamos de añadir un contacto más. Por quinta vez vengo y le añado un contacto, ¿cierto? Entonces, ¿dónde me lo va a añadir este contacto? En la celda 4. Y aquí, ¡pum!, se cae, ¿correcto? Eso ya está mal. ¿Han entendido? Sí. Exacto, eso es muy bueno que hayan entendido. Entonces, necesitamos hacer un control para poder hacer esta inserción. A esta clase de definición de contenido se le llama definición de contenido por goteo, que significa que unito a unito estamos poniendo nuestros datos, ¿correcto? Entonces, como no me dicen en qué posición voy a poner, entonces automáticamente el celular está asumiendo o está tomando el control de ubicación de los contactos y los está ubicando en el orden en el que han sido ingresados. En este caso, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y yo le pregunto, queremos saber, le digo, si el número de contactos sigue siendo menor que la capacidad de contención de mi arreglo contactos. Si es que es así, recién vamos a insertar el contacto, ¿de acuerdo? Recién lo vamos a añadir y luego vamos a contar. Pero si es que mi número de contactos, porque fíjense, mi número de contactos está jugando rol de índice aquí. Pero si mi número de contactos es ya igual o mayor a la capacidad, ya no se puede poner contactos en esta colección, ¿correcto? Significaría que ya hemos sobrepasado la capacidad máxima. Esto no me va a compilar. ¿Por qué no me va a compilar? Se va a quejar. Me dice, ¿qué es capacidad? Y tú dices, oh, capacidad es la capacidad que tiene este celular de almacenar contactos. Pero ¿y dónde tengo? Me fijo en los atributos y digo, propietario, número de contactos, número de contactos. No tengo capacidad, pero aquí tenía capacidad, sí, pero no tengo acá. ¿Correcto? No tengo como conocimiento. Tengo dos opciones, ¿ya? Una opción es añadirle información al objeto, ¿ya? Y la otra opción es pedirle información a contactos. Vamos a optar por la segunda. Entonces, le vamos a pedir a contactos, fíjense, a mi arreglo contactos, que me diga su tamaño, ¿ya? ¿Y cómo le decimos? Fácil. Contactos. Tu contacto con el punto acusador, con el punto operador de ámbito, quiero que me digas tu tamaño. ¿Y esto qué me va a devolver? La capacidad maximal de contención que tiene este arreglo. ¿Y este arreglo cuánto es su capacidad? Esta capacidad que no sé cuánto es, depende de cuánto me hayan mandado acá. Entonces, contactos, una vez que yo defino su tamaño, va a recordar ese tamaño. ¿Y dónde lo va a recordar? En este atributo length. ¿Ya? Este viene a ser un atributo de mi arreglo contactos. Este atributo no es modificable por afuera, pero sí es accesible por afuera. Se puede acceder. Ahora sí, compilamos y esto ya debería estar compilando sin errores. ¿Hasta aquí han entendido? Sí. Sí, ¿verdad? Facilito. ¿De acuerdo?
Ok, esto ya podríamos inclusive utilizar. Podemos agarrar aquí, le vamos a pegar muy rápidamente un constructor a este contacto. Y para hacer un contacto le vamos a decir que vamos a necesitar dos cosas. Uno que es el nombre y otro que es el número. Le estoy poniendo esos nombres a mis parámetros para no hacer desambiguación y por hacerlo rápido, ¿ya? Entonces, acá compilamos y, por ejemplo, yo le digo, vamos a tener un nuevecito celular. Queremos que sea el celular de Juan Pérez, ¿ya? Y el número del celular va a ser, qué sé yo, 707, le vamos a poner como si fuera un celular de Viva. Y su capacidad de memoria de este celular es 4. Inspeccionamos mi objeto y fíjense qué me dice. Este dice que se llama Juan Pérez. Tiene, dice, número de celular 4. Y tiene una referencia a una lista de contactos. Y dice esta lista de contactos, ¿cuántos espacios tiene? 4. Fíjense cuál es su tamaño, 4. ¿Cuántos contenidos efectivos tiene? Ninguno, fíjense, no hay. O sea, no ha utilizado nada todavía de su capacidad. ¿Cuántos números de contactos he puesto? 0. Entonces nos pondremos a ingresarle contactos. Vamos a ingresar un nuevecito contacto que pertenezca, le vamos a reducir aquí a Ana y que sea otro teléfono así bien de Viva, ¿de acuerdo? 0002, trabajadora de Viva. Correcto, entra. Fíjense, ¿qué es lo que ha cambiado acá? Mi contenedora, que es mi colectora, que es contactos, sigue teniendo espacio para 4 datos, pero su primer dato en la posición 0, fíjense, ya vive ¿quién? Ahí ya vive el contacto, Ana, que dice que tiene el número de teléfono 7702. Y de manera consistente, ¿qué me está diciendo acá? Que cuántos contactos ya hemos asignado a este celular. 1. Volvemos acá y le decimos, queremos añadir. Y le vamos a añadir nuevamente un contacto y le vamos a cambiar de nombre. Le vamos a decir, este es el contacto Mario, ¿ya? Y su número de teléfono es un 717-23, algo así. Añadimos y fíjense, acá se acaba de ingresar otro contacto. ¿Cuántos contactos ya tengo? 2. Si nos fijamos, el segundo contacto, ese le pertenece a Mario, cuyo número es este. Ingresamos un contacto más. Vamos ingresando. Esto es un ingreso por goteo, les decía, ¿no? Entonces le vamos a cambiar aquí, por ejemplo, 778 y le vamos a decir que este teléfono le pertenece a alguien que se llama Julio. ¿Correcto? Julio. Fíjense, tercer dato llenado. ¿Cuántos contactos acabo de escribir? 3. Vemos este y este le corresponde evidentemente a Julio, cuyo número es 717, bla, bla, el que hemos entrado. Ingresemos una vez más. Un nuevo contacto. Ingresamos un nuevo contacto, le vamos a cambiar el dealer y el número y le vamos a decir que este es 722 y le decimos que este le pertenece a un, por ejemplo, José. Este es José. Si ustedes observan, acabamos de llenar nuestro cuarto contacto. Venimos acá y decimos, ese le corresponde a José. ¿Sí? José, ¿en qué posición vive? En la 3. Julio, ¿en qué posición vive? En la 2. Mario, en la 1. Y el contacto Ana vive en 0. ¿Ya? Intentemos ingresar un nuevo contacto más. Le decimos, queremos ingresar un nuevo contacto. Y no debería dejarme, en realidad ni siquiera debería moverse mi proceso, ¿ya? Y le decimos aquí queremos poner a Lía y lo que le vamos a poner es el número 706, 77, así, y uno más falta, ¿no? Y vemos si está bien, ¿ok? Y fíjense, nunca ingresó a Lía, ¿ya? Lo ha ignorado, ni siquiera ha cambiado aquí. Ya no puede ingresar ningún contacto más a este teléfono celular. ¿Comprendido?
Esos son arreglos, ¿ya? ¿Qué me ha permitido? Fíjense, mi celular tiene una colección de contactos. Y esta colección de contactos por configuración, ¿cuántos contactos a lo sumo podía tener? 4. Y esos contactos en orden, fíjense cuáles son estos, ¿no? Este es el contacto que vive en la posición 3. Este es el contacto que vive en la posición 2. Y este es el contacto que vive en la posición 1 y este es el que vive en la posición 0. He intentado ingresar mi quinto contacto y no me ha permitido. Es más, nunca se ha colgado, nada, ¿correcto? Porque la forma de ingresar está controlada. No me permite salirme del arreglo. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿podría mostrar un cachito lo del contacto, por favor? ¿Esto? Sí, sí. Sí, es sumamente básico, ¿correcto? Solamente tiene esa dupla de valores en un solo concepto, pero separados, ¿no ve? No me conviene meterlo como una cadena porque la cadena es una albóndiga. En cambio, aquí está finamente estructurado por adentro y que se llama un contacto. Está bien, Inge, gracias. Listo, con esto habríamos terminado la clase de hoy. Jóvenes, vayan a practicar. A ver, si me pueden traer ejercicios la próxima clase que involucren arreglos, una belleza. Ya, de todas maneras, yo voy a tener cosas, pero si ustedes tienen algún ejercicio interesante que involucre arreglos, es interesante verlo. Nos vemos el día martes. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Hasta luego, Lice.